gente, mi nombre es Ángel Aguirre, soy fotógrafo autodidacta y hoy vamos a tratar de hacer estos tres estilos de fotografía utilizando el televisor. Para el primer estilo lo único que vamos a utilizar es la misma luz que nos da el televisor para iluminar a nuestro modelo. Para el segundo estilo va a ser fotografía de contraluz. Vamos a utilizar solamente la luz del monitor para que nos genere la silueta de la persona. O sea, que quede en negro. 2000 años más tarde. Que quede en negro. Para el tercer estilo lo que vamos a hacer es fotografía de larga exposición. Le vamos a dar un tiempo de entre 3 a 5 segundos al obturador para que capte la luz. En mi caso lo que voy a usar solamente va a ser un encendedor, porque va a pegar con el fondo que elegí para esa foto. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar con las fotos. Este video lo grabé antes de la pandemia, con la ayuda de un amigo que me sirvió como modelo para las fotos. Sí, gente, le di toda una explicación para terminar diciéndole mira para allá. Para obtener estos resultados utilicé un diafragma de 1.7, una velocidad de 1,5, el ISO a 200 y una distancia focal de 32 milímetros. También utilicé el Photoshop para poder darle un poco más de contraste a las fotos. Ahora, como estamos en pandemia, es medio complicado juntarte con alguien para hacer este tipo de fotografía, pero también tenés la opción de usar el temporizador de la cámara para poder hacerte esta foto a vos mismo y de esa forma poder ir probando ya este tipo de fotografía. Son las 7 en punto, mamá. Hora de la silueta semanal. Para este tipo de foto nosotros necesitamos ubicarnos de frente al modelo para que el modelo nos sirva como una barrera entre la luz del monitor y el mismo lente. De esa forma la luz que va a estar atrás de nuestro modelo va a generar la silueta y nos va a quedar este estilo de foto. Bueno, en ese momento no me di cuenta que el celular se había quedado sin memoria y dejó de grabar. Así que en estos días lo llamé a mi sobrino para poder replicar esta parte. Para hacer la fotografía de larga exposición, lo que vamos a necesitar es que nuestro modelo se quede extremadamente quieto durante el tiempo en el que el obturador esté captando la luz, que puede ser entre 3 a 5 segundos dependiendo de lo que ustedes necesiten. Y de esa forma poder generar los detalles con las luces que tengan a mano. Bueno, si estás en pelota con el tema de la fotografía de larga exposición y cómo dibujar con luz, abajo en la descripción te voy a estar dejando un video en donde les enseño cómo hacerlo de una forma muy sencilla, rápida, fácil, así. Abajo también voy a estar dejando mis redes sociales por si quieren chusmear, y voy a aprovechar y les voy a pedir un favor. Si este video les sirvió, manden una foto con el hashtag Ángel Aguirre para que yo pueda ver sus fotos y saber que le sirvió a alguien esto que hice. Si este video te gustó, suscríbete, dale like y apretá la campanita para que YouTube te avise cada vez que saco un video nuevo. Y bueno, cuídense. Sería muy egoísta de mi parte decirles quédense en casa por el tema de la pandemia, porque yo la verdad no conozco su situación. Así que lo más que les puedo decir es que traten de cuidarse entre ustedes. Cada vez que tengan que salir, tomen los medios necesarios para cuidar su salud. Un abrazo y muchísimas gracias por haber visto el video.